Vamos a ver una lección nueva hoy que es la ley de los milagros. Estamos viendo las leyes del reino. Terminamos viendo la ley de la unidad la semana pasada y vamos a ver otra ley que es muy importante, que es la ley de los milagros. Y vamos a orar, vamos a empezar con una oración. Señor, en el nombre de Cristo, ponemos en tus manos esta reunión, esta clase, la alabanza, el mensaje, la administración, todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Invocamos tu presencia, invocamos tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que sea presente y que sea Él que nos lleve a toda luz y a toda verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la ley de los milagros, como estuvimos viendo, el concepto total es que la Biblia nos habla del reino de Dios y hay leyes en ese reino. Vimos en el Sermón del Monte, que es en donde está basado todo, Mateo 5, 6 y 7, que empieza el Señor Jesús diciendo frases como: oíste que os fue dicho esto, pero yo os digo esto. Oíste que se dijo esto, pero yo os digo esto otro. Entonces está estableciendo las nuevas leyes de su reino. Y habíamos también explicado que Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, muchos lo consideran como la constitución del reino, nomás como una reseña, como la constitución del reino. Y para entenderlo es como cuando los legisladores, los senadores, los diputados hacen aquí en Estados Unidos le llaman los congresistas, ¿verdad? Quieren hacer una ley nueva y proponen una ley y la pasa el Congreso y la pasa el Senado y luego la pasa el presidente y dicen ya es ley, pero todavía puede pasar por la Suprema Corte y la Suprema Corte dice esta ley es anticonstitucional. Aunque la haya aprobado el Senado, aunque la haya aprobado el Congreso, aunque la haya aprobado el presidente, está fuera de la Constitución y nosotros nos regimos por la Constitución y las leyes están basadas en la Constitución. Entonces algunos le llaman al Sermón del Monte la Constitución del reino de Dios. Entonces cuando uno saca que entiende cosas de la Biblia y que no, es que Dios me dijo, yo entendí esto, yo entendí lo otro, uno le puede decir, oye, eso es anticonstitucional. Eso está fuera de la Constitución. Cuando dices que Dios me dijo que yo fregara a tal persona, dices, oye, pues es que la Constitución dice otra cosa, eso está mal, ¿verdad? Y aunque en las religiones se saquen catecismos y se saquen que este es el dogma de fe de nuestra religión, hay que decir, pues ahí está la Constitución, es anticonstitucional. Entonces hay las leyes que el Señor Jesús estableció y hemos estado viendo varias y ahorita vamos a empezar la ley de los milagros, que se rigen bajo una ley. A veces pensamos que los milagros son cosas aleatorias, ¿verdad? Si tienes la suerte, es como un boleto de lotería, ¿verdad? Dices tú, a lo mejor me saqué el boleto agraciado, ¿verdad? Y no hemos entendido que aún los milagros están bajo una ley. Así como la ley de la gravedad, que la entiendas o no la entiendas, tiene una ley, se cumple bajo estas circunstancias, pase lo que pase, es una ley. Y por ser ley opera, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, la entiendas o no la entiendas, está operando. Es una ley. No depende de nosotros, está instituida como una ley de Dios. Entonces, para poder entender eso, lo primero que tenemos que entender paso por paso es que es un milagro. Y un milagro básicamente es la disposición de Dios de alterar el orden natural de las cosas. Dios en su sabiduría dejó un orden en su creación, en la naturaleza. Todo ser viviente nace, crece, se reproduce y muere. Desde las bacterias hasta los seres humanos, todos. Y hay un orden, ¿verdad? Entonces el orden natural que Dios estableció sobre aquí es un orden que Dios puso, pero ese orden del mundo natural o del mundo físico está regido
por el mundo espiritual. El mundo espiritual es el que lo rige. Entonces cuando vemos el orden natural alterado, cambiado por lo espiritual, lo vemos por lo espiritual, y no me van a dejar mentir, por ejemplo. Y esto opera, esto del orden espiritual sobre lo natural, en el Señor y con el enemigo, con el diablo. Por ejemplo, un muchacho, una muchacha que desde chiquitos se les está inculcando valores morales, se le lleva a la iglesia, son de buenas familias y todo eso, y cualquiera puede decir, es que haz de cuenta que algo se le metió y ahorita está mal, odia a sus padres, odia a sus hermanos y está bien metido con los malos y un chorro de cosas. Entonces el orden natural decía, oye, viene de buenas familias, lo están educando, le están dando valores morales, le están llevando a la iglesia, están todo eso. El orden natural era que fuera igual de lo que le están inculcando, ¿eh? Pero no es. Igualmente el orden natural, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita varios pasajes en la Biblia. Dice, iban en la barca y se levantó una tormenta. El orden natural es la tormenta, tiene su periodo de tiempo. Mientras pasa la tormenta, ahora que está muy avanzado la tecnología y la ciencia en las cuestiones meteorológicas, dice, te pueden decir hasta con precisión la hora. Va a llegar a la ciudad de los vientos del norte, van a llegar a las 3 de la tarde y va a bajar la temperatura, tal temperatura para las 8 de la noche, y para las 11 de la mañana del día siguiente ya pasó el norte y vamos a tener la temperatura no sé qué. A veces le fallan, pero la mayoría de las veces lo aciertan con los modelos que siguen y algoritmos y cosas así, y tanta tecnología. Pero vemos que en la palabra dice, y en medio de la tormenta Jesús calmó la tempestad. Es el mundo espiritual rigiendo sobre el mundo natural, sobre el mundo físico. Y es el milagro es la disposición de Dios de alterar el orden del mundo natural para su gloria, para su propósito. Para su propósito. Entonces existe esa ley de los milagros. Dios dejó ese orden en la naturaleza, un orden que se sigue, ¿verdad? Normalmente las leyes de naturaleza, si somos más estudiosos, pues podemos encontrar, hay leyes de la física, hay leyes de la química, hay leyes de la meteorología, tienen sus leyes y cosas que han encontrado que son patrones repetitivos y por eso le llaman leyes. Pero Dios, que es el creador de todo, Él instauró ese orden, pero Él no está sujeto ni sometido a ese orden. Él está por encima de ese orden. Y aún ese orden natural, Él para su gloria y su propósito altera el orden natural. Algunos de nosotros hemos visto milagros de sanidades, por ejemplo. Un cáncer, que el orden natural es, fumaste toda tu vida, el orden natural va a tener cáncer en los pulmones. Estás en el hospital con cáncer en los pulmones y el orden natural, según las estadísticas y según todas las experiencias previas, es que tienes tantos meses de vida, ya está muy avanzado, etcétera, etcétera. Es el orden natural. Y de repente Dios, para su gloria y su propósito, altera el orden natural, trae una sanidad que nadie entiende. Los mismos doctores dicen, this is an act of God, dicen en inglés, este es un acto de Dios, no entendemos. Y su propósito es, toda la familia de ese enfermo se convierte al Señor. Entonces Él lo hace, ¿verdad? Él es poderoso para hacer todo eso. Entonces tenemos que entender esa ley de los milagros y ponerlo en práctica, porque como es una ley, nosotros la podemos entender y la podemos poner en práctica. Obviamente nunca la podemos sacar de su gloria, para su gloria y por su propósito, para su propósito. Entonces vamos a leer un pasaje que está en Juan 14, versículo 12. Juan 14, del 12 al 14. Entonces cuando el Señor Jesús viene,
que el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, que iba a venir un Mesías, y que cuando ese Mesías viniera iba a ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Desde cuando llega se empieza a revelar y empieza Juan el Bautista a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego ya Jesús entra en escena y sigue diciendo: el reino de los cielos está entre ustedes. Y luego le explica a Nicodemo y dice: el que no naciere de nuevo no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Es un reino diferente, es un reino espiritual, es un reino con leyes diferentes. Por eso dice: oíste que os fue dicho esto, pero yo os digo esto. Su reino. Entonces dice: si no naces de nuevo no puedes entrar y no lo puedes ver. Entonces es lo que pasa con mucha gente, o nos pasó a nosotros en un tiempo, que nos decían: es que Dios te puede ayudar, es que Dios puede sanar, es que Dios puede hacer. Estás loco, ¿verdad? De aquí no se puede, ¿verdad? Que no entiendes, no ves las estadísticas, no ves la ciencia te dice esto, etcétera, etcétera. Y está hablando de esas leyes. Entonces cuando Jesús ya resucita y ya va a ascender, empieza a instaurar el nuevo modelo. Ya lo estaba empezando enseñando, lo había estado empezando a enseñar a sus discípulos en todos esos 3 años que estuvo en ministerio aquí. Pero ya cuando lo hace general, es cuando dice: yo ya me voy. Dice: pero no se vayan, quédense aquí en Jerusalén y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego pasa eso, y en la primera predicación el apóstol Pedro es donde nos revela que es general, no nada más para sus discípulos, y les dice a todos los que le estaban oyendo el mensaje, que dice que se convirtieron alrededor de 3,000, les empieza a decir: esto que ustedes ven aquí, estaban hablando otras lenguas, estaba viendo las manifestaciones. Dice: esto que ustedes ven aquí es el cumplimiento del profeta Joel, cuando dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y lo dice: arrepiéntanse y conviértanse, dice, para que reciban el don del Espíritu Santo, porque es para ustedes y para vuestros hijos. O sea, es donde ¡pum! Es para todos. Entonces viene implantándose el nuevo orden, donde dice, y es el pasaje que vamos a leer, donde Jesús dice: las cosas que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores. Y ese es el nuevo orden que Dios establece en Pentecostés. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo revelándonos cuál es la voluntad de Dios. Y dices: ya recibiste esa revelación, hazlo. Tienes que hacerlo. Ese es lo práctico de la ley de los milagros. Dios te está revelando: haz esto, y tú ve y hazlo. Entonces lo primero es que el Espíritu Santo nos revele su voluntad, y el siguiente paso es: aviéntate. Desde dar pasos para ver milagros hasta actuar inmediatamente con sanidades, prodigios, etcétera, etcétera. Entonces dice Juan 14:12. Perdón. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces él está diciendo, está presentando y está preparando para cómo era la nueva manera. ¿Cuál era la normalidad? La normalidad no es que nos asustemos ni nos sorprendamos de los milagros. Esa no es la norma. Si nos está pasando es porque estamos fuera de la norma, ¿verdad? La norma, la normalidad es: esto es lo que vas a hacer tú y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces su Espíritu Santo nos lo revela. ¿Cómo lo podemos ver también, confirmar eso? Porque el mismo Señor Jesús a sus discípulos los reprendió por no tener fe. Lo reprendió a Pedro porque no caminó sobre las aguas. Empieza a caminar, y luego cuando se empieza a hundir,
lo reprende. Reprendió a los discípulos porque no echaron fuera demonios. Está diciendo: maestro, no pudimos hacer nada por él. Dice: ¿hasta cuándo? Dice: hombres de poca fe. Dice: tráiganme al muchacho, y lo libera. Entonces no les dice: es que eso no es para ustedes, esto es nomás para los elevados, para los que estamos súper espirituales en oración y ayuno. Digo, no estoy en contra de la oración y ayuno, ese no es el mensaje, no me malentiendan. Pero está diciendo a ellos: no, ¿cómo que no pudieron? Digo, si hubiera sido de acá de Terán por ahí, le hubiera dicho: ¿cómo que no pudieron? Pues ¿a qué están jugando o qué? ¿Cómo que no? A ver, tráiganme al muchacho. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, estar detrás de ustedes enseñándoles y diciéndoles y esto? Eso es lo que les está diciendo prácticamente. Entonces, pero por ejemplo, alaba a un no judío, a un extranjero, lo alaba por su mucha fe, al centurión. Y vamos a leer ese pasaje que es Mateo 8, del 8 al 10. Mateo 8, del 8 al 10. Sabemos el relato que el siervo del centurión estaba enfermo, el centurión lo apreciaba mucho, era muy querido para él. Le manda a decir a Jesús, y cuando va con Jesús y Jesús viene para hacerlo, esta es la respuesta que le da el centurión. El 8: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y ve, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, una cosa que entendió el centurión es que es la autoridad que tenía Jesús, que tiene Jesús. Porque el milagro que vamos a ver no lo haces tú, no lo hace tu fe, no lo hace tu espiritualidad, lo hace Jesús. Él es el que lo hace. Y a nosotros nos pide que tengamos fe, que hagamos ciertas cosas, nos pide, pero no es una receta de cocina de decir: ya aprendí cuál es la ley, pues yo lo puedo hacer sin Jesús. Él es el que lo hace. El centurión le dijo: no tienes que ir. Entendió el concepto. Dice: yo sé que tú eres el que lo haces y no necesitas ir, nomás di la palabra y va a ser. Y eso Jesús lo exalta y lo alaba y dice: no he encontrado tanta fe en Israel. Fe del milagro, fe de que podía haber una alteración del orden natural, fe en que Jesús tenía el poder y que Jesús tenía la autoridad para hacer ese milagro. Eso sí. Entonces Jesús le dice: no he visto tanta fe en todo Israel. Imagínate con qué cara pusieron los discípulos ahí. Tienen los discípulos ahí a un lado y dice: qué bárbaro, no he visto tanta fe ni en todo Israel. Digo, no dice así, yo me lo estoy imaginando, ¿verdad? Ni en todo Israel, ni con todos estos que andan detrás de mí. Eso no dice la palabra, estoy yo especulando, ¿verdad? Vamos a buscar otro pasaje, Marcos 11, 22 al 24. Marcos 11, del 22 al 24. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces aquí nos está hablando de la fe, ¿verdad?
Al centurión le dice: no he visto tanta fe. Y aquí está diciendo: ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Cualquiera que dijera este monte: quítate y échate a la mar. Y aquí es donde vamos a empezar a ver claves. Dice ahí: y no dudaré en su corazón. Entonces, el Espíritu Santo en ti y en mí nos revela su voluntad. Haz esto. Nos revela su voluntad. Entonces, ahí cuando Él ya nos reveló su voluntad, ya nos está, junto con la revelación de su voluntad, la revelación de su voluntad, juntamente con eso viene el respaldo para hacer lo que nos está diciendo que quiere que hagamos. Yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana, y no le voy a pedir a Dios por milagros de lo que a mí me da la gana. Han oído gente que dice: declaramos esto sobre la persona. Y hay gente que empieza a declarar estupideces, tonterías totalmente, cuando lo correcto es: hacemos las declaraciones de tu palabra sobre esta persona, porque es su voluntad, su palabra. Entonces no vamos a declarar lo que nosotros queramos, ni lo que yo piense que es lo conveniente, ni nada, sino lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Y nos lo revela a través de su palabra, y hay ocasiones en que nos lo revela ahí en el instante: ve y haz esto, ve y di esto, haz lo otro. Entonces, cuando viene ese punto que el Espíritu Santo ya nos dijo: esto es lo que quiero que hagas, dice: ten fe en Dios. Dice: y no haz lo que te están diciendo. Dice: ve y dile a este monte que se eche en el mar. Dice: y no dudar en su corazón. Y no dudar en su corazón. Eso lo vamos a ver más adelante. Es una de las claves para la ley de los milagros, ¿verdad? Es una ley que dice: es con fe. Es con fe. Es Jesús el que lo hace. Su Espíritu Santo nos revela, pero tienes que creerlo. La mayoría de las veces no es que no escuchamos lo que Dios nos pide que hagamos. Ese no es el problema. Sí lo escuchamos, sí percibimos ese sentir, sí percibimos eso. El problema es que no lo creemos. Dudamos desde: ¿será Dios el que me lo está revelando? ¿Será Dios el que me lo está poniendo? Hasta: no, pues yo qué voy a hacer, yo qué soy, no, apenas un líder espiritual, apenas alguien iluminado en las cosas espirituales, o yo no sé qué pensamientos raros podamos tener. Pero dice que no dudar en su corazón. Y no dudar en su corazón, si no creyere. Entonces ahí vemos los contrastes, ¿verdad? Son opuestos. No hay grises en medio. Es blanco o es negro. Es o crees o no crees. No es que yo medio creo o yo medio no creo. No hay eso: o crees o no lo crees. Punto. Es un área en que por definición no hay diferentes tonos de gris: o es blanco o es negro. O es blanco o es negro. Y lo triste del caso, o la realidad, más que lo triste, la realidad del caso es que en el momento en que tenga algún tono de gris, es del otro lado, es no crees. Pues, si no dudar en su corazón y creyere que será hecho, será hecho. Entonces aquí podemos empezar a comprender cómo opera el reino de Dios, donde dice: el que no nace de nuevo no puede entrar y no lo puede ver. Las cosas de fe no las ve, y no nomás no las ve, no puede entrar, no tiene acceso a esas cosas de fe. Entonces muchos de nosotros podemos tener toda la vida en una iglesia cristiana y no vemos y no entramos a las cosas de fe, porque no hemos nacido de nuevo. El haber recibido a Cristo, el que sea genuino, el haber ese nuevo nacimiento y poder entrar. Tener fe en Dios, creer que Él existe. La misma palabra en hebreo nos dice:
Ten fe en Dios. Dice, para la fe lo primero que tienes que hacer es que existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, premiador. El que le busca, Dios lo premia. No se queda así nada más, Dios lo premia. Entonces, esos son la ley de los milagros así en general. Y vamos a ver dentro de la ley, vamos a ver 2-3 puntos importantes. El primero de ellos es, así ya bien práctico, el primero de ellos es: tenemos que quitar los ojos de las circunstancias y de las imposibilidades y tener que poner los ojos en Dios y en las posibilidades. En el libro de Hebreos, si se acuerdan, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Y es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, los ojos puestos en Él. Los ojos no están puestos en el milagro, los ojos están puestos en Él. A veces ese es un error que tenemos, ¿verdad? Nos decimos, ok, voy a aplicar la fe y lo voy a tratar de explicar con gestos y caras, ¿verdad? Es como decir, pues yo sí tengo fe. No, pues eso no es fe. Pero dices, no, es que yo sí tengo mucha fe. Dices, wow, sí tiene fe, ¿verdad? Pero tiene fe en la fe en el aire, ¿verdad? Como hemos dicho antes, la gente usa frases de decir, es que yo tengo fe que Dios nos ha de ayudar. Yo tengo fe que Dios tengo fe en que nos ha de ir bien. Pues esa es fe en la fe. Pero es poner puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso, autor y consumador? Quiere decir, Él es el origen y Él es el fin de la fe. La fe inicia con Jesús y la fe se acaba con Jesús. Si tú traes otra cosa fuera de Jesús, por definición bíblica no es fe, es otra cosa, porque la fe empieza con Jesús, sigue con Jesús y se acaba con Jesús. Él es el autor y Él es el consumador. Ahí empezó y ahí se acabó la fe. Entonces, si tú tienes fe, entre comillas, en cualquier otra cosa, de acuerdo a la definición bíblica, no es fe. Son aspiraciones, son deseos, son intenciones, pero no es fe. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos varios ejemplos, vamos a ver uno. Es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y si recordarán, recién salidos de Egipto, ya iban a entrar a la tierra prometida. A lo mejor es algo que no nos hemos dado cuenta. Pensamos, es que salieron de Egipto y anduvieron 40 años en el desierto y luego entraron. Sí, así fue. Pero recién salidos ya iban a entrar. Y algo pasó que no entraron y se quedaron 40 años en el desierto. Pero no es de que salieron directo al desierto, salieron directo a entrar y algo pasó que no entraron. Entonces dice, vamos a mandar espías para que vean la tierra. Lo único que Dios les había revelado hasta ahí era: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Es todo lo que la revelación que tenían. Todo lo que estaban pasando y su aspiración al futuro era: pues es que Dios nos dijo que fluye leche y miel ahí. ¿Qué interpretas tú de eso, compadre? No, pues es que a ver, los animales han de engordar y crecer brutos los animales. ¿Tú qué interpretas como que hay leche y miel? No, pues lo que siembras se te da. ¿Qué interpretas tú? No sé. La promesa era: los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y bajo esa aspiración era toda su aspiración, toda la revelación que tenían. Entonces llegan ahí y Moisés dice: vamos a mandar espías desde el punto de vista de estrategia militar, ¿verdad? Para que nos digan cómo está la cosa y a ver cómo nos preparamos, cuántos escuadrones, cuántas cosas, etcétera, etcétera. Mandan 2 espías, uno de cada tribu. Y cuando regresan, mandaron 2 espías. Cuando regresan los espías, les dan el reporte. Y aquí vamos a ver la diferencia de esto que estamos hablando. Tenemos que quitar los ojos de las circunstancias y de las imposibilidades
y poner nuestros ojos en Cristo y en las posibilidades de Cristo, el poder y la autoridad que Él tiene. Ahí deben estar puestos los ojos, en Él, como el centurión le dijo: no tienes que venir, tú tienes la autoridad, nomás di la palabra. Y dijo: no he visto tanta fe en la tierra. Entonces, quitar los ojos de las circunstancias y de la imposibilidad y poner los ojos en Jesús y en su poder y en las posibilidades que hay en Él. Entonces llegan los 12 espías, y al principio todos están de acuerdo y empiezan a decir: verdaderamente es una tierra como Dios nos había dicho, fluye leche y miel. Y empiezan a dar el reporte. Algunos historiadores han visto por ahí dibujos, te los venden en llaveros y en cosas así, eso, que vienen dos israelitas con un palo cargando un racimo de uvas que está del tamaño de ellos. Y esa es una de las figuras que vienen desde allá, desde el Antiguo Testamento. Los tienen los israelitas, los judíos todavía. Vienen dos personas con un palo en medio caminando, y en medio traen un racimo de uvas de este tamaño. Y entonces empiezan a dar, dice: verdaderamente allá es tierra como Dios nos dijo. Hay vegas, hay ríos, las áreas para sembrar, lo que siembran se les da, y se les da como nunca lo habíamos visto. Y empiezan a decir todo lo que habían visto. Hasta ahí todos estaban de acuerdo. Pero entonces empiezan 10 de ellos: pero así también están los pelados que viven ahí. Así están de grandotes y de feroces, buenos para los trancazos, buenos para la guerra. Entonces no vamos a poder. ¿Dónde estaban poniendo su mirada? En las circunstancias y en la imposibilidad. No puedo. Es como cuando David y Goliat, todos decían: de uno a uno no puedo. Ven nomás el animalón ese que está ahí, ven nomás el hombrezote ese, de uno a uno no puedo. Llegaron los 12 y 10 empiezan a decir: no podemos, están bien grandotes, no vamos a poder. Dice: estábamos parados a un lado de ellos, dice, y nosotros éramos como cucarachas al lado de ellos. Así de gráfica está la descripción. Entonces todo el pueblo agarró ese miedo. Pero de esos 10, 2 dijeron: sí, es cierto, están grandotes, pero el Señor está con nosotros. 2 de ellos no vieron las circunstancias y no vieron las imposibilidades. Dijeron: Dios está con nosotros y Dios nos va a sacar adelante. Y vamos a buscar ese pasaje, es Números 14, del 6 al 9. Números 14, del 6 al 9. Dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, cuando empezaron a decir todo eso los otros, y empezaron el pueblo a alborotarse, a decir: pues ¿de qué se trata? ¿Para qué Dios nos trajo acá? ¿Para qué nos sacó de Egipto? Acuérdense, es previo a los 40 años en el desierto. Es un lapso de días. Algunos dicen que eran 40 días, otros dicen que eran 90 días. La realidad es que no hay una fecha exacta, pero sí se sabe que eran días de cuando salieron de Egipto a cuando llegaron ya para cruzar. Y en ese periodo de días, después de haber visto toda la mano poderosa de lo que Dios había hecho, toda la obra y el poder y los milagros físicos que lo vieron, de cómo Dios alteró el orden natural de las cosas por ellos, todo eso que pasó por el testimonio de 10 hombres, arruinó a toda una nación. Dice: estos rasgaron sus vestidos cuando ven que pasa todo eso, el 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo
se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces 2 de ellos no miraron las circunstancias. No dice que se hicieron ciegos a las circunstancias, porque está diciendo, sí, vamos a pelear contra ellos, y sí están grandotes, pero si el Señor está con nosotros, vamos a ganar. Entonces no es que dicen, no, es que no pasa nada. O sea, no es que negaron las cosas difíciles. Decir, no quiero saber, no me digas. No, esa no es la actitud. Es, aún estando en las circunstancias como estaban, sus ojos no los pusieron ahí. Los pusieron en Dios y en lo que Dios puede hacer. Entonces es la primera regla o el primer punto para la ley de los milagros. Un milagro no va a suceder donde no se ocupa. O sea, un milagro de sanidad no va a ocurrir donde todos están sanos. Un milagro de sanidad va a ocurrir donde alguien está enfermo. Pero si cuando alguien está enfermo sucede lo que es con estos 12, a muchos tal vez nos ha pasado, ¿eh? Vamos al hospital con un enfermo, un familiar que está enfermo, y estamos ahí en el cuarto con él y vemos y le empezamos a compartir. Le decimos, no, mira, Maito, el Señor te puede ayudar, vamos a orar, y yo creo que el Señor te puede sacar adelante, puede sanar y todo eso. Y después todos los demás familiares te sacan y dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué le das falsas esperanzas? ¿No estás viendo lo que dicen los doctores? Es exactamente lo que está pasando aquí con esos 12, ¿verdad? Tristemente en este caso 12 se llevó al piso, a la destrucción, a toda una nación. Esos 2, ellos sí cruzaron. De toda esa nación, de toda esa generación, nada más Josué y Caleb vieron la tierra prometida porque le creyeron. En el caso de David y Goliat es lo mismo, nadie. Y David, si recuerdan qué fue lo que David dijo cuando le dice a Saúl, es que no vas a poder, no estás viendo. Nos damos cuenta con esa descripción dónde estaban puestos los ojos de Saúl. No estás viendo a este hombre, soldado desde su juventud, entrenado, y aparte mira su tamaño y etcétera, y su historial de cuántos ejércitos ha vencido él solo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué no estás viendo? Estaba viendo sus circunstancias y están puestos los ojos, la imposibilidad. ¿Y qué es lo que le dice David? ¿Dónde estaban puestos sus ojos? En el Señor. Dice, a mí me ha pasado que viene el león y que viene el oso, y el Señor está conmigo y yo los he matado. Dice, también va a pasar con este. Yo voy. ¿Dónde estaban puestos los ojos de cada uno? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? ¿Dónde están puestos tus ojos? Porque de ahí depende todo. De ahí depende todo. De ahí depende si te va a dominar la incredulidad o si te va a dominar la fe. De ahí depende todo. Entonces vamos a dejarle aquí, ya nos pasamos un poquito. Después sigue la segunda punto importante o práctico, que es, no debemos dudar en nuestro corazón, pero lo vemos la otra semana. Entonces vamos a terminar, vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, algún comentario antes de cerrar? Bueno, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado toda tu sabiduría, toda tu revelación para nosotros en tu palabra. Y ahora estamos entendiendo que el orden ahora, desde Pentecostés hasta hoy, y lo que falta es los milagros. La norma es estar viendo cómo tú alteras el orden natural para tu gloria y para tu propósito. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga hablando y que ponga en nosotros el valor y el denuedo para tomar cartas en el asunto, para actuar poniendo los ojos en Jesús, el principio y el final de la fe. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a tener un pequeño break y ahorita comenzamos con la alabanza. Dios les bendiga.